Putin volvió a intentar la misma táctica. Envió sus drones hacia Ucrania, pero esta vez uno de ellos falló su objetivo. ¿No aterrizó en Ucrania? ¿Aterrizó en un país miembro de la OTAN? El Kremlin ha presentado este tipo de incidentes una y otra vez como un efecto secundario no deseado de la guerra. Pero Rumania no aceptó esa explicación, porque este efecto secundario no era la primera vez, sino la 28ª. La paciencia de Bucarest se agotó. Su respuesta no se limitó a una nota diplomática de condena. Llegó sin demora y contundente. Detrás de la severidad de Bucarest se esconde una historia que la mayoría desconoce. Las líneas rojas de la OTAN, el poder militar que Rumania ha estado construyendo discretamente y la cambiante arquitectura de seguridad de Europa. Para comprender esa transformación, primero debemos remontarnos a aquella noche, porque solo se puede comprender la gravedad de la respuesta rumana al ver la magnitud del ataque. La noche del 29 de mayo, Rusia lanzó un ataque con 43 drones contra el sur de Ucrania. El objetivo era el puerto de Izmail, a orillas del Danubio, justo enfrente de la frontera con Rumanía. La mayoría de los drones fueron interceptados por la defensa aérea ucraniana, pero uno de ellos, un Duran 2, la copia rusa del dron Shahid de diseño iraní, se desvió de su ruta y entró en el espacio aéreo rumano. Los radares rumanos estaban rastreando el dron. Se movilizaron 2 cazas F-16 y un helicóptero militar IAR-330 Sokat. Los pilotos estaban autorizados a atacar y derribar el objetivo, pero el dron volaba a baja altitud, a solo unos cientos de metros del suelo, y permaneció en el espacio aéreo rumano durante apenas 4 minutos, recorriendo aproximadamente 10 kilómetros. Según el comunicado del Ministerio de Defensa, el tiempo era extremadamente limitado y disparar contra el dron sobre una zona poblada habría supuesto un riesgo para la población civil. Los F-16 estaban en el aire, se había dado la autorización, pero físicamente no existía una ventana de oportunidad para el ataque. Los pilotos aún no habían alcanzado el alcance efectivo cuando el dron impactó. Y el dron que cayó en Galacia no fue el único. Esa misma noche, en la región de Maramuresh, al noroeste de Rumanía, a cientos de kilómetros de Galacia, se encontró otro gran vehículo aéreo no tripulado, sin carga explosiva. En otras palabras, el dron que entró en Rumanía, procedente del enjambre de 43 drones, no era uno solo. El Ministerio de Defensa de Rumania confirmó oficialmente que ambos drones eran de fabricación rusa. Esta fue la 28ª vez que Rusia violó el espacio aéreo rumano desde 2022. Sin embargo, fue la primera vez que un dron cargado de explosivos impactó directamente contra una estructura civil. La primera y más severa medida se dirigió contra la presencia rusa en Rumania. El presidente Nicolae Danes convocó al Consejo Supremo de Defensa Nacional, CSAT, a una reunión de emergencia y tras la misma, compareció ante la prensa para anunciar una serie de decisiones. El cónsul general ruso en Constanza, Andrei Koselin, fue declarado persona non grata y el consulado en Constanza será clausurado. Esta decisión no fue casual. Constanza no es solo el puerto más grande de Rumania, alberga la mayor base naval de la OTAN en el Mar Negro, sirve como punto de tránsito para material militar y civil con destino a Ucrania y se encuentra a tan solo 1 hora de la mayor base de la OTAN en Europa, Mijail Coglicanu, y del escudo antimisiles DBCLU. El excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, el general Ben Hodges, había declarado abiertamente que Constanza sería el primer objetivo si Rusia atacaba a la OTAN. Se sabía que este consulado había servido durante años para monitorear los movimientos navales de la OTAN, el tráfico portuario y los envíos a Ucrania en el Mar Negro. La inteligencia rumana había solicitado la expulsión de 2 diplomáticos rusos en Bucarest apenas un año antes, alegando que estaban recabando información en sectores estratégicos. El cierre del consulado de Constanza deja a Rusia sin poder hacer frente a las operaciones de la OTAN en el Mar Negro. Al mismo tiempo, el embajador ruso en Bucarest fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar una protesta oficial y el CSAT propuso sanciones adicionales contra el personal diplomático ruso en Bucarest. En una sola noche, la presencia diplomática rusa en Rumania se vio reducida drásticamente. Y esta poda no fue solo simbólica, sino que representó una pérdida operativa. El presidente Dan lo dejó claro en su comunicado de prensa. Rumania demostraba haber determinado de forma definitiva el origen, la ruta y la propiedad del dron. Ya no había lugar para la negación del Kremlin.
El primer ministro interino, Ilie Boloyan, se hizo cargo de la parte operativa y solicitó a la OTAN el despliegue urgente de equipo militar para detectar drones de baja altitud. Rumania activó la medida para gestionar esta crisis y la rapidez con la que lo hizo fue la respuesta más veloz de un país miembro de la OTAN desde el inicio de la guerra. La respuesta diplomática de Rumania fue dura, pero hay una carta aún más importante sobre la mesa, el artículo 4 de la OTAN. La ministra de Asuntos Exteriores, Oana Silvia Toiu, se pronunció con claridad tras el incidente de Galacia. El suceso de anoche justifica la aplicación del artículo 4, el mecanismo de consulta colectiva de la OTAN. Si algún país miembro considera que su integridad territorial o su seguridad están amenazadas, puede solicitar consultas formales con sus aliados. Si bien no requiere el uso de la fuerza militar, su peso diplomático es significativo, ya que involucra a toda la alianza. Aún no se ha tomado una decisión formal, pero la posibilidad de solicitarla ya está sobre la mesa. Esta táctica ya se había utilizado antes y sus resultados fueron contundentes. En septiembre de 2025, Polonia activó el artículo 4 después de que 19 drones rusos entraran en su espacio aéreo. Aquella noche marcó un hito en la historia de la OTAN. Aviones de la alianza abrieron fuego contra objetivos enemigos en el espacio aéreo aliado por primera vez. Aviones F-16 polacos, F-35 holandeses y AWACS italianos respondieron conjuntamente y al menos 3 drones fueron derribados. El primer ministro polaco, Tusk, declaró ante el Parlamento que era lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Como resultado concreto del artículo 4, se desplegaron baterías Patriot adicionales en Polonia, se impusieron restricciones al espacio aéreo a lo largo de la frontera oriental y se puso en marcha la Operación Siglo Oriental. En otras palabras, el artículo 4 no es solo una consulta, sino que conlleva medidas militares concretas. La situación de Rumania es diferente a la de Polonia, pero en un aspecto es más grave. En Polonia, 19 drones entraron en el territorio, pero no hubo heridos civiles, solo una vivienda resultó dañada. En Rumania, un dron impactó directamente contra un edificio de apartamentos, hiriendo a 2 civiles, entre ellos un niño de 14 años. Este no fue un incidente aislado, sino la 28ª violación. Si consideramos que Polonia activó el artículo 4 con 19 violaciones en una sola noche, el caso de Rumania, con 28 violaciones y civiles heridos, tiene argumentos diplomáticos mucho más sólidos para tomar la misma medida. El artículo 5, Defensa Colectiva, establece un umbral diferente. Solo se ha activado una vez en la historia de la OTAN, el 11 de septiembre de 2001. Su activación requiere la definición de un ataque armado y un solo incidente con drones aún no cumple con ese requisito. Pero la escalada se está intensificando paso a paso. En 2023 se encontraron restos de drones y la OTAN declaró que no había pruebas de un ataque intencional. En 2025, Polonia derribó drones y se activó el artículo 4. En 2026, civiles resultaron heridos en Rumania y un consulado fue clausurado. Cada paso es más grave que el anterior y con cada paso, la defensa rusa ante los accidentes se debilita un poco más. Rumania aún no ha recurrido al artículo 4, pero la respuesta de los aliados llegó incluso sin utilizarlo. La respuesta de la OTAN fue rápida e institucional. El secretario general, Mark Rutte, transmitió un mensaje de absoluta solidaridad con Rumania y reiteró que la alianza está dispuesta a defender cada centímetro cuadrado del territorio aliado. El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, calificó el incidente de incursión temeraria. La portavoz de la OTAN, Alison Garth, fue más allá de la condena y afirmó que se están considerando posibles medidas defensivas adicionales. Este último detalle es crucial. La OTAN no solo estaba dando señales de retórica, sino también de acciones operativas. Más allá de la OTAN, Europa dio su propia respuesta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la guerra de agresión rusa ha cruzado un nuevo límite y que se está preparando el 21. Primero paquete de sanciones, un paquete que no estaba en la agenda antes del incidente del dron. Francia tomó medidas directas, convocando al embajador ruso al Ministerio de Asuntos Exteriores y condenando el incidente como un acto extremadamente irresponsable que amenaza la seguridad regional. La medida de Francia es significativa en sí misma, ya que hay tropas francesas estacionadas en Rumania. Este ataque también amenazó indirectamente al personal francés. El presidente ucraniano Zelensky declaró: "Estamos dispuestos a apoyar a Rumania en todo lo que sea necesario". En medio de esta ola de reacciones internacionales, la posición del Kremlin se volvía cada vez más aislada.
El portavoz Peskov declaró que Putin había sido informado del incidente, pero no confirmó si el dron pertenecía a Rusia. Rumania había revelado la trayectoria, la ruta, el modelo del dron y su origen, mientras que el Kremlin seguía negándose a reclamar la propiedad. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zakharova, amenazó con una respuesta inmediata al cierre del consulado. El bando que lanzó un dron contra un edificio de apartamentos de un país miembro de la OTAN profirió amenazas de represalia. Rumania presentó las pruebas. La OTAN y la UE anunciaron su apoyo por separado. Y al Kremlin no le quedó más remedio que negarlo. La respuesta diplomática y la solidaridad de los aliados son fundamentales. Pero la verdadera fortaleza de Rumania reside en la transformación militar que la respalda. Cuando Rusia invadió Ucrania, Rumania era uno de los eslabones más débiles del flanco oriental de la OTAN. Una frontera de 650 kilómetros con Ucrania, una costa en el Mar Negro, puertos al alcance de Rusia, pero un ejército que carecía de la capacidad moderna para defenderlos. En 2022, Rumania aún realizaba patrullas aéreas con cazas MiG-21 de la Guerra Fría, un ejército que intentaba contrarrestar las amenazas de 2020 con tecnología de la década de 1960. 3 años después, la situación ha cambiado por completo. Los MiG-21 fueron retirados y reemplazados por F-16 Fighting Falcon, adquiridos a Portugal y Noruega. Para 2026, la flota contará con 49 aeronaves y con la llegada de 18 F-16 adicionales procedentes de los Países Bajos, se prevé que alcance entre 66 y 67 cazas modernos para finales de año. Los F-16 que despegaron la noche en que el dron cayó sobre Galatia formaban parte de esta flota. Los pilotos tenían autorización para disparar, pero la ventana de 4 minutos no fue suficiente para entrar en acción. Rumanía está trabajando precisamente para cerrar esta brecha, porque los F-16 pueden contrarrestar amenazas a gran altitud, pero detener drones que planean a baja altitud, como el de Galacia, requiere una arquitectura diferente. Y Rumanía está construyendo precisamente eso. La defensa aérea se ha reestructurado en un sistema por capas. En la cúspide, 4 baterías Patriot Pack 3 Plus contrarrestan misiles balísticos y amenazas a gran altitud, y se entregarán 4 más para 2027. Debajo de ellas, 231 lanzadores Mistral y 934 misiles de Francia, junto con los sistemas de corto alcance Chiron de Corea del Sur, cubren las altitudes media y baja. Y la capa más crítica, dron contra dron. Los interceptores de drones de MIROP, desarrollados por Project Eagle, la empresa del exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, fueron probados en Rumania durante un ejercicio de la OTAN en abril de 2026. En el ejercicio LC-X Crucible Eastern Phoenix, al que asistieron más de 400 soldados y fabricantes de la industria de defensa, estos sistemas fueron probados contra amenazas de drones marítimos, y el ministro de Defensa dijo que serían, si el dron Galatia hubiera llegado un mes antes, el de MIROP ya habría estado en servicio. La transformación va más allá de la defensa aérea. En las fuerzas terrestres, los tanques de la era soviética están siendo reemplazados por los M1A2 SEPV-3 Abrams, y los sistemas de cohetes HIMARS tienen la capacidad de alcanzar objetivos en el Mar Negro con un alcance de 300 kilómetros. Pero quizás el paso más estratégico sea el desarrollo por parte de Rumania de su propia capacidad de drones. Se han entregado 18 drones Bayraktar TB2, se firmó un acuerdo de producción conjunta con Ucrania y se estableció un mecanismo independiente de producción y pruebas de drones con Estados Unidos y el Reino Unido. Rumania ya no es solo un país protegido de los drones, se está convirtiendo en un país productor de drones. La magnitud financiera de toda esta transformación se había concretado apenas una semana antes del incidente con el dron. El 21 de mayo, la Comisión Europea aprobó 16.680 millones de euros en financiación para la defensa de Rumanía en el marco del programa SAF, uno de los mayores paquetes de defensa jamás concedidos a un solo país por Europa. Este programa abarca 15 iniciativas distintas: modernización de la guerra mecanizada, defensa aérea escalonada, refuerzo naval en el Mar Negro, renovación de la flota de helicópteros y localización de la industria de defensa. Una semana después, un dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos en ese país. Y de la noche a la mañana todos entendieron por qué se había aprobado el SAFE. Hay una razón por la que Rumania se está armando tan rápidamente y por la que este incidente con el dron tuvo tanta repercusión. La razón es la misma, la geografía.
Rumania comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania y el río Danubio conforma la mayor parte de esa frontera. Los ataques con drones rusos tienen como objetivo el puerto de Ismail, situado en la orilla opuesta del río, lo que significa que cada oleada de ataques pasa justo al borde de Rumania. Tiene costa en el Mar Negro, justo enfrente de la flota rusa del Mar Negro. Rumania no es solo un miembro de la OTAN, es el pilar geográfico del flanco sureste de la OTAN. Y activos estratégicos cruciales se encuentran sobre ese escudo. En la base militar de Deveselu, en el sur de Rumania, se ubica el sistema de defensa antimisiles balísticos de la OTAN, el sistema Aegis Ashore, capaz de destruir misiles balísticos de alcance medio en vuelo con interceptores SM-3. Este sistema es uno de los pilares del escudo antimisiles europeo. Rusia considera este escudo una amenaza directa desde hace años y exige su retirada. Sin embargo, Deveselu sigue operativo. La base Mikhail Kognichenu, cerca de Constanza, se está transformando en la mayor base de la OTAN en Europa gracias a un proyecto de expansión de 2.700 millones de dólares. Aproximadamente 3.500 soldados aliados están estacionados permanentemente allí. Y con el recién lanzado programa LTESM, un complejo logístico de material preposicionado, Estados Unidos está convirtiendo esta base en un depósito avanzado. Cualquier ataque contra esta base involucraría directamente a personal estadounidense, desencadenando una respuesta bilateral sin siquiera requerir el consenso de la OTAN. Pero el papel estratégico de Rumania no se limita a la defensa. También es la puerta de entrada meridional para el flujo de armas hacia Ucrania. En enero de 2026, la OTAN inauguró en Rumania su segundo centro importante de suministro y coordinación de armas. Este centro, que opera en paralelo con el centro logístico de Rzeszów en Polonia, crea una ruta meridional para el Donbass y el Frente Sur. En 2025, se entregaron 220.000 toneladas de ayuda militar a Ucrania a través de las estructuras logísticas de la OTAN, 9.000 camiones, 1.800 vagones de ferrocarril y 500 vuelos de transporte aéreo estratégico. El puerto de Constanza y el corredor del Danubio transportaron más de 193 millones de toneladas de mercancías a través de las rutas de solidaridad de la UE, lo que impulsó tanto las exportaciones ucranianas como la cadena de suministro de la OTAN. El dron que cayó sobre Galați se incluyó en esta imagen. No solo impactó contra un edificio de apartamentos, sino que cayó en el territorio de un país situado a 1 hora del escudo antimisiles de la OTAN, vecino de la mayor base militar de Europa y punto de entrada sur del flujo de armas hacia Ucrania. El dron en sí era una copia iraní barata, pero el lugar donde cayó es una de las regiones estratégicas más sensibles del mundo. En este punto también debemos considerar la otra cara de la moneda. Rusia tiene argumentos. Es técnicamente posible que un dron de un enjambre de 43 se desvíe de su ruta. Podría deberse a una deriva del GPS o a un error de navegación. Desde la perspectiva del Kremlin, Rumania no es neutral. Alberga la puerta de entrada meridional del flujo de armas hacia Ucrania, entrena a pilotos ucranianos en F-16 y tiene en su territorio la mayor base de la OTAN. Además, la asimetría de costes favorece a Rusia. Gastar un misil de $4 millones para detener un dron de $50.000 no es sostenible. El propio general de brigada rumano Maxim también reconoce que no se trató de un ataque deliberado. No estamos siendo atacados. Estamos sufriendo las consecuencias de un conflicto que se desarrolla justo al lado de nuestra frontera. Pero un accidente solo ocurre una vez. El estadounidense Stephen Evelyn, residente en Galați, lo resume en una sola frase. Esto ha ocurrido 28 veces. No creo que los rusos lo hagan por casualidad o son sumamente incompetentes para librar una guerra. Y la asimetría de costos también está encontrando una solución. Rumania planea cambiar el rumbo de la situación no con misiles de $4 millones, sino con sistemas de detección de drones económicos como Myrops. Además, el panorama será muy diferente la próxima vez. Tan solo 10 días antes de Galați, Rumania firmó una ley que permite derribar drones que ingresen a su espacio aéreo sin autorización. La ley se creó precisamente para este escenario, pero en la primera prueba real, el lapso de 4 minutos no fue suficiente para entrar en acción. Cuando se complete la defensa por capas, ese lapso se cerrará. Putin volvió a intentar la misma táctica, pero ahora esta táctica se está volviendo en contra de Rusia. Cada violación de las normas sobre drones acelera el rearme de Rumania y reduce el margen de maniobra diplomática del Kremlin. Rusia lanzó un dron contra un edificio de apartamentos. A cambio, perdió su consulado, su sistema de inteligencia y parte de su legitimidad diplomática.
y el próximo dron será derribado. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbanse a QSM. Gracias por su atención.